camino blanco de Quetzalcóatl. Para recibir el canto del Quetzal. Mesopotamia dice que existían la misma cantidad de inframundos y en el último reinaba Anu, el rey, que vendría significando Mictlantecutli, y su esposa, su contraparte, su dualidad, Antu, que vendría significando a la esposa de Mictlantecutli, Amitasihuatl. Como vemos, las mitologías empiezan a parecerse en el principio de los tiempos. El camino para llegar a Mictlantecutli duraba 4 años, que es exactamente el mismo tiempo en que demora un cuerpo vivo, un cuerpo humano, en descomponerse. Se decía que el alma era enviada de regreso después de esos 4 años al sueño mortal, que es como se conoce la existencia, el sueño mortal. Las fuentes de estos datos son sabiduría de los toltecas, informantes de Fray Bernardino de Sahagún. Esa información es muy parecida a Mesopotamia, en realidad es muy parecida a otros lugares del mundo. El orden de estos inframundos era vertical y descendente. Se ordenaba del siguiente modo. Ixcuintlan, el caudaloso río Apanoyan, delimitaba la frontera subterránea entre los vivos y los muertos. Los muertos tendrían que atravesarlo. Para ello se requería de la ayuda de un perro. No cualquier perro, de un perro xoloscuincle, los cuales tenían la tarea de descubrir si el difunto era digno de ser transportado o no. Si era así, el difunto quedaba varado sin poder seguir con su trayectoria al descanso anhelado. Algunos muertos de allí quedaban varados y sufrían constantemente por el remordimiento de haber lastimado a un perro en vida. Por esta causa, los naturales solían tener y criar perritos, tratándoles con cariño para ser reconocidos como dignos en el otro mundo. Los huesos del perro se reincorporaban para ayudar a cruzar las caudalosas aguas del río Apaloayan. El xoloscuincle pasaba con su amo a cuestas. Comúnmente se le llamaba en techichi cuando hacía esa actividad, cuando lo transportaba dentro de las aguas. El perro debía ser pardo. Los xolos negros no podían ser muy bien vistos en la oscuridad, no se podían seguir por ser muy oscuros. Y los blancos no querían ensuciarse, entonces se negaban a hacer el camino. Por esta razón, eran los perros pardos los más adecuados para esta tarea. También se le conocía como el lugar de los perros o el Ixcuintlan. Tepepe Monamictlan. Después de haber cruzado el río Apanoyan, el muerto llegaba a la residencia de Tepeyolotl, dios de las montañas y los ecos, el señor de los jaguares. 2 cerros se abrían y se cerraban chocándose de entre sí, de manera continua, de manera que el muerto tenía que buscar el momento propicio para cruzar. El muerto llegaba a la residencia de Tepeyolotl, el dios de las montañas y los ecos, el señor de los jaguares. Ixtepetl, la residencia de Ixtlacoliuqui, dios de la obsidiana, señor del castigo, era una montaña por un sendero de pedernales de obsidiana que desgarraban
que desgarraba a los muertos donde tenía que atravesar para cumplir con su trayectoria. Vientos tan fuertes que levantaban piedras, cortaban a los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal. El soplar de la tempestad hacía que pierdan allí sus armas y efectos personales. Sewelloyan. Ese era el lugar donde sopla el viento helado de las navajas. Era la residencia de Mictlecayotl. Sus salones congelados poseían aristas cortantes donde siempre caía nieve. Allí vivía el solitario dios del viento del norte, Mictlecayotl, que traía el frío viento desde el Mictlán hasta la tierra. Aullaba fuerte, incontrolable en la noche, y con su recio soplar despojaba a los viajeros de sus prendas y pertenencias. Era una deidad muy sabia y de carácter muy fuerte. A pesar de eso, los gemelos del Popol Vuh vencieron esta prueba del frío haciendo un pequeño fuego para pasar la noche. Gran parte de la epopeya del Popol Vuh transcurre en las entrañas del inframundo. Es la travesía de los gemelos prodigiosos que van al desafío de los señores del inframundo para jugar un juego de pelota con ellos. De eso se trata el libro. Cuando llegan, ellos tienen que pasar algunas pruebas. Muchas de ellas tienen que ver con estos 9 inframundos. Pancuitlacaloyan. En esta área desértica de difícil movimiento no existía la gravedad. Por toda su extensión, los muertos gravitaban y estaban como banderas flotantes, volando a merced de los vientos. Temiminaloyan, región donde existía un extenso sendero, manos invisibles enviaban puntiagudas saetas, las saetas perdidas durante batallas, a los cadáveres mientras los atravesaban. El muerto tenía que ser muy hábil entonces para evitar no ser flechado y continuar el camino desangrándose. Temiminaloyan, el lugar es gobernado por Temimitecutli. En el Popol Vuh, los gemelos pasan por esta misma prueba, las saetas. Les prometen que flecharían carne de animales silvestres si no los pinchaban a ellos. Teyolocualoyan. La residencia de Tepeyolotl se encontraba en la región donde habitaban jaguares salvajes, que abrían los pechos de los viajeros para comerles el corazón. Por lo cual el muerto tenía que salir al sendero y encontrarse con una fiera. Ahí era donde se dejaba el corazón. Para evitarlo, los difuntos entregaban una piedra que simule el corazón. Los personajes importantes entregaban como un trato una piedra de jade. También en el Popol Vuh, los gemelos son sometidos a la prueba de los jaguares, de la cual salen victoriosos, hablando con los jaguares y estableciendo un acuerdo. Apanowaloyan. El muerto terminaba de descarnar y la teyolía o alma se liberaba completamente del cuerpo. Ya sin corazón, el individuo se debatía para salir por las aguas negras que desembocan al río Apanowaloyan. Entre caminos de niebla que apenas le permitían distinguir, no acabarían sus penas. Tras librar la masa de agua, el difunto debía atravesar un extenso valle por 9 estados de conciencia, simbolizados por los 9 hondos ríos adyacentes del ancho río Apanohuacaluya. Chiconahualoyan, también llamado Chiconamictlán, el recinto del descanso eterno, se alcanzaba tras el final del trayecto, en una zona donde la niebla permitía a los muertos distinguir lo que estaba pasando a su alrededor.
El recinto del descanso eterno se alcanzaba tras el final del trayecto, en una zona donde la niebla permitía a los muertos distinguir algo de lo que estaba pasando a su alrededor. Reflexionando en que la importancia de los deseos vanos en vida es ilusoria. En la niebla vería a las personas que lo rodearon en vida, así como la importancia que tuvieron en ella. Su estado provocaría la reflexión para conectarse con todo lo que le sucedió durante su vida, con todo lo que le rodeaba. En lugar de las 9 aguas, donde hay ríos que guardan misterios, la última etapa del viaje se realiza dentro de estos misterios. En los 9 ríos, el viajero recordaría su existir, su vida, lo duro de su batallar diario. Vería la travesía de otros viajeros y cuán difícil es el camino de los muertos y también el de los vivos. Y en el último río de conciencia estaría dentro y fuera de sí mismo. El muerto, comprendido esto, se volvería uno con todo, listo para el descanso, soltando su historia personal, centrándose en su camino al Mictlán. Pues solo cuando se está completo se puede llegar al Señor del Mictlán, para dejar de padecer. El mundo se empezaba a tornar claro, revelando sus secretos. El viaje se completa en el momento en que las nieblas se diluyen, llegando a la residencia del Señor y la Señora de la Muerte, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl.